Seguimos con el tema. Bueno, decimos que antes me equivoqué y se los voy a aclarar. Yo les dije que las elecciones fueron en el 2002. No, me equivoqué. Fue en el 2003 lo que yo les dije. Entonces Néstor Kirchner asume el 25 de mayo del 2003. En el fragor de la clase me equivoqué de año. Así que pido disculpas. Bueno, hasta ese año, hasta el 2003, el capital financiero internacional fue el responsable de las políticas desde la dictadura, ¿no? Hasta ahí, hasta el 2003. Entonces, nosotros podemos dividir los gobiernos kirchneristas, porque no vamos a hablar de Néstor Kirchner, sino también de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Los gobiernos kirchneristas podemos ponerlos en dos etapas que están bien claramente diferenciadas en varios aspectos que vamos a ir viendo en el transcurso de este video o de estos videitos. En la primera etapa, que va del 2003 al 2007, es la etapa en donde gobierna Néstor Carlos Kirchner. Néstor Carlos Kirchner hereda a Roberto Labaña como ministro de Economía, no es que cambia de ministro de Economía. La hereda y lo mantiene. Tampoco podía, con la legitimidad que tenía, 22%, hacer grandes cambios porque no tenía el suficiente plafón político con un 22% y era muy presionable. De hecho, fue presionado Néstor Kirchner por los factores de poder. Él mismo lo ha contado. Necesitaba conformarse él con una mayor legitimidad para después poder impulsar algún tipo de otras políticas. Entonces, Néstor Kirchner dice, sí, todo este bloque hegemónico fue el que nos llevó a este desastre. Pero él de ese bloque hegemónico dice, yo quiero reivindicar la cuestión nacional. Es decir, por lo tanto, quiero que la burguesía nacional, que esas empresas, esos grupos económicos locales, sean los que impulsen el desarrollo económico, la reindustrialización, que impulsen el crecimiento económico en esta etapa. Entonces los separa, porque si acá hay una cuestión nacional y todo lo que tiene que ver con lo nacional, tendrían que estar empujando para el crecimiento y el mejoramiento de todas las condiciones, no solo de vida de los trabajadores y de los sectores populares, sino también de las pymes, que habían tenido una altísima mortalidad, e inclusive de algunas industrias que querían seguir produciendo en el país, y algunas nuevas que después vamos a ver que se instalaron. Entonces, la recomposición, como dijimos antes, de las condiciones de vida de la población se enmarca en este tema de la cuestión nacional, digamos. Entonces ahí donde va a obtener ese apoyo, esa legitimidad política, recomponiendo los ingresos de los sectores populares. Todo eso en la primera etapa. En una segunda etapa, que justo coincide con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, que van del 2008 al 2015, porque tuvo una reelección Cristina Fernández, como todos ustedes ya lo saben, hay un avance cualitativo respecto a la primera etapa, digamos. Entonces, en la primera etapa hubo que salir y en la segunda hubo que hacer algún que otro cambio cualitativo. Entonces, toda esta segunda etapa, además de ser nacional, los científicos, cientólogos, cientistas sociales y políticos lo llaman cuestión nacional y popular, digamos. ¿Por qué? Porque se le va a dar mucho más énfasis al mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes masas populares, pero al mismo tiempo también se va a desarrollar económicamente a través de las industrias. Por eso se dice que en esta etapa hubo un desarrollo económico con inclusión social. Así se lo definió a este modelo desde algunos lugares de la economía. Entonces, este Estado pone eje en la industrialización, como les conté, trata de disminuir la presencia del capital extranjero, trata de terminar el tema de la refinanciación de la deuda, del desendeudamiento, que había empezado Néstor Kirchner. Ahora vamos a hablar de él. En el 2005 hay una reestructuración de deuda de la mano de Néstor Kirchner con Labaña como ministro de Economía, pero después hay otra en la época de Cristina, en el 2010.
en donde se produce un desendeudamiento. Se trata de expandir a las industrias nacionales y las empresas nacionales, tanto públicas como privadas, y la idea de esto era lograr crecimiento económico, motivar al desarrollo tecnológico interno y que haya una mayor distribución, más equitativa distribución del ingreso. Así las cosas, digamos, va marchando el gobierno de Cristina Kirchner, apenas asume, pero ahí empieza a tener problemas. Hay un punto de inflexión, dicen en la bibliografía que ustedes tienen, en el momento en que Cristina Fernández de Kirchner intenta modificar el régimen de retenciones a las exportaciones, la famosa resolución 125, y intenta aumentar esas retenciones a los exportadores en función de que los precios de los bienes que nosotros exportábamos en el mercado internacional crecían cada vez más. Entonces decía, bueno, de ese crecimiento ustedes le subimos las retenciones, ustedes se quedan con una parte y el Estado con otra para hacer políticas públicas. Bueno, eso fue una rebelión total. Se le puso no solo a los exportadores, no solo a los acreedores externos, no solo los que habían quedado del bloque hegemónico, sino que también esos grupos económicos locales a los que Néstor le había dado la confianza para que impulsen el desarrollo, también se le pusieron en contra. Entonces ahora la disputa de Cristina ya no es con un bloque hegemónico fragmentado, sino que es con el total del bloque hegemónico, que se vuelve a unir y confronta con ese gobierno que quiere impulsar cambios. Se vuelve a disputar con ese bloque hegemónico, con el bloque de la valorización financiera, como dijimos antes. ¿Qué pasó con la economía? El crecimiento económico se dio en dos etapas. Cuando ustedes vean el teórico escrito, y van a ver que la base, yo hago referencia en el teórico escrito a una cantidad de gráficos. Lo pongo para que ustedes, cuando lean el teórico y lean el material, vayan a los gráficos. Yo los tengo acá para tirarles datos de esos gráficos, pero quiero que los vean ustedes cuando estudien esta unidad. Entonces, hay un crecimiento fuerte en las dos etapas. La primera etapa, como se venía de una etapa muy baja, cualquier medida de política económica que impulsara el crecimiento tenía un efecto multiplicador muy alto. Y es así que, como aparece en el gráfico 2, se los muestro, el único que les voy a mostrar es este. Estos gráficos son los que ustedes tienen en la bibliografía. Hay una tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno y de la demanda altísima. El Producto Bruto Interno en el momento de Néstor Kirchner, digamos, comparando el 2002 con el 2007, que es el último año de Néstor Kirchner como presidente, creció un 8,8% anual. Es lo que se llama tasas chinas, o sea, un crecimiento altísimo. El consumo en ese periodo creció un 9%. El consumo creció un 9%. Es también una cifra nada desdeñable. El consumo público un 5% creció. ¿Qué quiere decir? Que el Estado está ahora consumiendo más, está gastando más en bienes de consumo que utiliza no solo para su gestión, sino también para otros programas que tienen que ver con lo social. Y el dato fuerte es la inversión. La inversión en el gobierno de Néstor Kirchner aumenta un 24%. ¿Por qué aumenta tanto en el gobierno de Néstor Kirchner? Ahora lo vamos a ver. Digamos. Las exportaciones, gracias a los buenos precios que había, aumentaron un 8%. Ahora, en el gobierno de Cristina todos los números, van a ver, son mucho más bajitos. El Producto Bruto, durante toda la serie del gobierno de Cristina, entre el 2008 y el 2015, creció al 1,5% anual. Fíjense, del 8,8, casi 9 anual, con Néstor Kirchner al 1,5, o sea, hubo un crecimiento menor del Producto Bruto Interno. Y así con todas las variables. Ya.
es muy interesante ver cómo hay diferencias en estos dos periodos. Entonces, dijimos que la primera etapa creció muy fuerte. ¿Por qué creció muy fuerte en la primera etapa? Primero, porque subieron fuerte las ganancias del capital productivo. Digamos, el capital que se había puesto a producir para el consumo interno o la exportación de manufacturas de origen agropecuario había crecido mucho sus ganancias. ¿Por qué? Porque inmediatamente, apenas asume Néstor Kirchner, da aumentos de jubilaciones, da aumentos de salarios, comienzan a ganar terreno los salarios reales. Cuando aumentan los salarios reales, aumenta el consumo. Que acá les dije cuánto había aumentado. Si aumenta el consumo, aumentan las ventas. Y si aumentan las ventas, aumenta la base de ganancia de estos sectores. Está claro, ¿no? Estamos hablando en términos que ustedes conocen porque vimos Keynes. Digamos, acá hay un multiplicador keynesiano que se nos aparece, ¿no es cierto? También hay un aumento de la competitividad. ¿Qué quiere decir? Es competitivo exportar. Los exportadores tienen una motivación para exportar porque aún el tipo de cambio estaba alto respecto a la inflación que había habido antes. Súmenle que aumentó el precio de los commodities agrícolas, es decir, los bienes que exportamos nosotros, los insumos agrícolas que exportamos nosotros, más motivación para que los exportadores produzcan. Por eso las exportaciones crecieron un 8% en el periodo Néstor. Son datos muy fuertes para la economía. ¿Y por qué creció tanto la inversión que que dije antes? Porque no hubo que invertir dinero nuevo en la variable inversión. Lo que se puso en funcionamiento y que hizo que la inversión creciera fue las máquinas que habían sido apagadas, que habían quedado sin usar, las líneas de producción cerradas durante la crisis que fue del 98 al 2002. Ahí se dejaron máquinas apagadas, pero que estaban en perfecto estado. Entonces esta inversión crece muchísimo porque esas máquinas vuelven a ser inversión productiva. Es capacidad ociosa. Entonces no había que hacer una gran inversión poniendo dólares o poniendo pesos porque ya estaban las máquinas. Y frente a una incentivación de la demanda, esas máquinas se ponen rápido a producir. Como vamos a ver después, todo esto tuvo impacto en los indicadores sociales, pero lo dejamos para más adelante. Ahora, ya en la segunda etapa, a partir de esta lucha del bloque hegemónico nuevamente unido, a pesar de que el crecimiento entre el 2008 y el 2015 fue menor, lo que se observa claramente, y esto es una maniobra del bloque hegemónico claramente orquestada, hay grandes dificultades para poder resolver los problemas de comercio exterior. Vuelve a aparecer lo que conocemos como la restricción externa, ¿cierto? Necesitamos dólares y necesitamos que entren dólares y mientras los exportadores exportan, fenómeno, pero mientras tanto si crece la industria necesitamos dólares para industrializar, en fin. Entonces tienen algunas dificultades con el sector externo, influyendo mucho la crisis internacional que se desató en Estados Unidos en 2008, la crisis de la subprime, digamos, que fue mitigado para que no golpeara tanto internamente con políticas anticíclicas, como nos proponía Keynes, ¿recuerdan? Hay una devaluación del tipo de cambio real por la inflación. Entonces el tipo de cambio real no sigue la inflación, por lo tanto queda rezagado. Eso desmotiva un poco a las exportaciones y se genera menos ingresos. Y lo que sí no puede quedar por afuera de esto es que durante todo este periodo, entre 2008 y 2015, hubo una apreciable inflación. Digamos, si podemos, diría en promedio hubo una inflación del 24 o 25%. A ver si tengo los datos acá. A ver, acá tengo los datos, miren. Miren cómo fue la inflación del periodo. Del 2008 al 2015 fue así. 26,7, 16,3 en el 2009, por la caída en la demanda que provocó la crisis. 22,2, 22,2, 24, 25,4. En el 2014 salta a 38,5 porque hubo una devaluación en el 2014 que lo hizo el nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof. Y en el 2015 cerró con 25%. ¿Qué pasa cuando hay esta inflación? Hay una puja distributiva.
Porque hay inflación, entonces los trabajadores que tienen un Ministerio de Trabajo, que ahora no juega para las empresas, sino que trata de mediar entre capital y trabajo, estaba Carlos Tomada, si ustedes recuerdan, lo que hace es una puja entre los asalariados a través de sus organizaciones que quieren recuperar la inflación y sobre la puja distributiva un nuevo aumento inflacionario. Pues por donde se la cobran los empresarios que no quieren nunca perder y siempre trasladan los incrementos de salarios y con ese argumento aumentan los precios. O sea, se intensifica la lucha de clases, para decirlo en términos concretos y marxistas. Hay una intensificación de la lucha de clases, una puja distributiva que se manifiesta de esta manera en esta época histórica, en esa puja por los salarios. No obstante, hubo una década, entre 2003 y 2013, que el Producto Bruto Interno creció muchísimo. En esa década el crecimiento promedio fue el más alto de toda la historia, hasta de la época de sustitución de importación. O sea, imagínense que el crecimiento tan fuerte hubo cuando le hablamos de tasa china, le estamos hablando de esto. Si vemos el gráfico 1, vamos a ver un crecimiento muy alto que es anual durante esos 10 años, 6,7% acumulativo. Imaginen lo que da. Altísimo. Así y todo, con todos estos problemas, hasta el 2013 hubo un muy fuerte crecimiento. Hay dos factores que explican este crecimiento. Uno es el factor exógeno, es decir, un factor que no depende de lo que decidamos nosotros, que fue el incremento de los precios de los commodities agrícolas y de las manufacturas de origen agropecuario. Eso hizo que ingresaran una muy importante cantidad de dólares al país, por las ventas, por las exportaciones. Lo que se llamó viento de cola, y que muchos atribuyen al viento de cola solamente el crecimiento. Vamos a mostrar que no es así, porque hay factores endógenos. ¿Y ese factor endógeno qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué fue? Las políticas económicas heterodoxas, las políticas económicas activas que se hicieron, digamos. Y ahí, en esas políticas económicas heterodoxas, tenemos que hablar de que ese incremento en los salarios, más el incremento de las jubilaciones, más los programas sociales, fueron incrementando el consumo. Entonces ese consumo tuvo una muy fuerte expansión. Entonces, al expandirse el consumo privado muy fuerte y al expandirse las exportaciones, ambas repercuten en el Producto Bruto Interno, en la actividad económica. Lo otro que influyó mucho fue la política de desendeudamiento. Hubo una reestructuración de la deuda externa en 2005 y 2010. Se reestructuró de manera tal que el 93% de los acreedores aceptaron esa reestructuración. Y se generó una deuda sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Que con el propio desarrollo económico se podía pagar. Y por último, y después en otro video continúo, hay una caída de la tasa de interés impulsada por un banco central que interviene en la política monetaria, hace caer la tasa de interés por abajo de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que ya no es negocio lo especulativo. Y los capitales que estaban en lo especulativo pasan a ser productivos. Los que tenían capitales especulando con la tasa de interés ya no les conviene. Entonces pasan a hacer capital productivo y a producir. Ahora en el próximo videito seguimos con esto del crecimiento importante que hubo en esta época.